En Mito de Casibajagua, Dionisio de la Paz reactiva imaginarios vinculados a las cosmologías taínas desde un lenguaje abstracto y gestual. La obra no busca reconstruir un pasado intacto, sino explorar cómo ciertos relatos ancestrales persisten, se transforman y reaparecen dentro de la imaginación contemporánea del Caribe. Entre color, movimiento y materia, el mito emerge aquí como una forma activa de memoria cultural. Señoras, señores, a continuación, voces que iluminan. Dolores Reyes de Argentina, Almadelia Murillo de México, Carmina Estrada de México, República Dominicana, de España, sobre cómo la literatura da fuerza y visibilidad a relatos que enriquecen nuestra comprensión de la Hola, buenos días a todos. Gracias por su asistencia. Esta es una mesa que se ha titulado Voces que iluminan y en el enunciado dice que nuestra misión es explorar cómo la literatura da fuerza y visibilidad a relatos que enriquecen nuestra comprensión de las sociedades. Pues con este enunciado, nuestros invitados de hoy van a hacer lo que puedan. Son perfiles muy distintos, ¿no? Tenemos dos escritores y una editora, ¿no? A Dolores Reyes, los lectores la asociamos al olor y al sabor de la tierra húmeda, al drama de los desaparecidos. A Carlos Fonseca, a la fusión entre literatura y pensamiento, a las matemáticas y el arte convertidos en historias de gran potencia narrativa, ¿no? Como si se pudieran contar la ciencia pues, al lado del fuego. Y a Carmina Reyes, a lo mejor ustedes la conocen un poco menos porque los editores son esa figura que suele mantenerse en un segundo plano, pero ella es la mano que mece la cuna de muchos de nuestros descubrimientos lectores y de muchas de las alegrías que hemos tenido leyendo. Vamos ya a darles la palabra. Dolores Reyes, bueno, irrumpió como un ciclón en la conversación de la literatura hispanoamericana con Cometierra, ¿no? Que es una novela sobre esa mujer. Ustedes conocen al personaje, que ya es casi mítico, ¿no? Que come tierra y que tiene poderes para ver y comunicarse con asesinados, con desaparecidos. Es una historia que ha tenido una continuación, una secuela en la novela Miseria, con los mismos personajes. Bueno, yo quisiera preguntarte, Dolores, la literatura nos ha dado bastantes personajes que comen tierra, en realidad, aunque el tuyo nos suene totalmente distinto. Y bueno, Gabriel García Márquez, por supuesto, ¿no? Con Rebeca. Toni Morrison también tiene personajes que comen tierra. Yo quisiera saber cuál fue el origen de tu personaje, ese primer impulso, la idea de comer tierra, ¿de dónde te vino? Bueno, primero, gracias por acompañarnos, ¿no? Estamos muy contentos todos acá de compartir esta mañana con ustedes. Yo muy emocionada de volver aquí a Santo Domingo. Bueno, yo nací en Buenos Aires en 1978 y vi, ¿no? Desde muy chica el drama de las desapariciones, pero sobre todo el de las mujeres organizándose para buscar a sus hijos e hijas en la tierra, no como una metáfora hermosa literaria, sino como una realidad material muy, muy triste y brutal. Entonces, no me resultó para nada extraño que a la hora de empezar a pensar ficción, eso se me metiera de alguna forma muy natural en la escritura. Sin embargo, bueno, para mí Cometierra fue una visión también, ¿no? Yo estaba participando en un espacio de creación artística, en Espacio Enjambre, y en esa suerte de investigación y experimentación yo estaba en un
taller, ¿no?, que escribíamos y nos leíamos y dialogábamos mucho con los textos de los demás. Cuando un compañero poeta leyó un texto muy chiquito, sin trama, que terminaba en Tierra de cementerio, yo estaba muy concentrada escuchándolo, con los ojos cerrados, y ahí se me apareció Cometierra como es al principio, ¿no? Una nena muy flaquita, de unos 7 años, el pelo bien llovido y largo, sentada contra esa tierra de cementerio, que lo que hacía era estirar la mano, tomar un puñado de tierra y llevárselo a la boca. Entonces sentí que ahí había algo muy potente, como para empezar a contar un relato. Entonces, justamente, yo trabajaba a 150 metros del cementerio de Pablo Podestá, que es donde empieza la novela, donde están tratando de llevar a Cometierra para que despida a su madre, ¿no? Una mujer muy joven que nadie le explica a su hija por qué el día anterior estaba perfecta de salud y de repente está muerta y hay que llevarla y hay que despedirla, ¿no? Entonces, en esa desesperación que mi personaje tiene por guardarse algo de la mamá que le están robando adentro de su cuerpo, bueno, apoya las manos en esa tierra que acaba de cubrirla y empieza a tragar tierra, ¿no? Esta idea tan chiquitita que es, bueno, dejamos una huella en la tierra que habitamos, ¿no? La tierra que nos vio crecer, la tierra que habitamos, que pisamos descalzo, sabe de nosotros. Y Cometierra lo que hace es conectar con esa tierra, ¿no? Y bueno, mirar alrededor quienes necesitan de ese poder que tiene de rastrear a alguien comiendo la tierra y cerrando los ojos, ¿no? Desafortunadamente, un don tan pequeño en todos nuestros países latinoamericanos adquiere una dimensión enorme por justamente nuestro drama sin solucionar de las desapariciones, por todos los temas políticos, de crimen organizado, pero también en nuestras democracias por las violencias machistas que dan como resultado tanto femicidio. También hay personas que desaparecen en los libros de Carlos Fonseca. Carlos Fonseca nació en Costa Rica. Sus obras han explorado las fronteras entre la ficción y el ensayo, la memoria, la imaginación, la historia, el arte, y hace dialogar la literatura con varias disciplinas, con la ciencia, con las ideas, con el pensamiento, ¿no? Se dio a conocer, también fue una irrupción sonada en la narrativa, con Coronel Lágrimas, ¿no?, a la que siguieron títulos como Museo Animal o Austral. Tu Coronel Lágrimas es no exactamente un coronel García Marquiano, ¿no?, en este caso. Sí, bueno, muchísimas gracias por estar acá. Estoy súper contento de estar con ustedes. Sí, en mi caso surge un poco como lo que mencionaba Dolores, de que muchas veces en la literatura uno comienza con una imagen. Y en mi caso tiene que ver con una imagen que de alguna manera viene con García Márquez, que cada vez que mencionamos la palabra coronel en América Latina pensamos en 100 años de soledad. Y yo de chiquito, cuando tenía 19, 20 años, empecé un juego con mis amigos, que queríamos todos ser escritores, y hacíamos parodias de la famosa primera frase de 100 años de soledad, ¿verdad? Muchos años después, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar. Entonces nosotros, un poco irónicos, un poco pícaros, un poco iconoclastas, nos encargábamos de reescribir esa frase de maneras juguetonas. Y dentro de esas reescrituras de repente surge ese personaje, Coronel Lágrimas, que quedó como una imagen obsesiva en mi mente, y poco a poco yo lo fui llenando de contenido, buscándoles historias, y ahí me topé con una historia de un matemático que me pareció fascinante, Alexander Grothendieck, que no ha sido yo el único que lo ha narrado también recientemente Benjamin Labatut. Y es un tipo fascinante que se convierte a mediados del siglo XX como una de las grandes mentes matemáticas del siglo, pero en algún punto, a raíz de su participación en el Mayo del 68 francés, decide desaparecer. Se convierte en un ermitaño que se va a vivir en los Pirineos franceses, en la frontera con los Pirineos españoles, y decide dedicar toda su vida a convertirse en casi un personaje borgiano. Lo que hace es que se entrega a la escritura de esta enciclopedia. Y a mí esos tipos de personajes un poco excéntricos, obsesivos,
entregados a una tarea surrealista o un poco absurda, siempre me fascinan. Entonces traté de imaginarlo a él como una especie de metáfora del siglo, porque una de las cosas que había ocurrido con Alexander Grothendieck era que había atravesado la historia del siglo XX en una forma muy singular. Era judío, sus padres habían participado en la revolución bolchevique, después habían ido a Francia, después ahí habían sufrido el Holocausto, la madre había muerto. Yo me preguntaba cómo un hombre que había estado tan cercano a la historia política del siglo XX había decidido retraerse de la vida política, ¿verdad? Y quería pensar un poco la política desde ahí, desde el momento en donde casi como que arriesgaba a desaparecer. Sí, Labatut que mencionabas, pues es un nombre que aparece como referencia de tus obras. También se le ha comparado con Sebald, con Delilo, por ciertos de sus títulos. La tercera persona que está hoy aquí en el escenario es Carmina Estrada. Es de esas figuras indispensables en la literatura, que muchas veces no son los que ocupan el centro del escenario, pero sin las cuales muchas obras y muchas voces no habrían llegado hasta nosotros, como editora, como responsable de diversas antologías, como traductora. Actualmente está al frente de la unidad de revistas y publicaciones de la UNAM y coordina el proyecto Punto de Partida, también en la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de esa universidad mexicana. Bueno, yo quisiera empezar con que nos explicaras la labor de la edición, que en México especialmente la edición universitaria va mucho más allá de lo que va la edición universitaria en otros países, ¿no? Que a veces son más títulos académicos, mientras que en México, por ejemplo, García Márquez, ya que hemos hablado de García Márquez en los otros casos, publicó La Cándida Heréndira en la Universidad Veracruzana, ¿no? Sí, buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación a Mar de Palabras, a Minerva, a Yulisa, Claudia. Estoy muy, muy contenta de estar aquí. Mucha gente sabe que yo nací en este país, crecí hasta los 20 años y vivo hace casi 40 en México. Y bueno, para mí es un orgullo, aunque no hable como dominicana, lo sigo siendo. Sí, porque ya sé, esa es otra historia, que pasa por la violencia, incluso por microviolencias, el asunto de la pérdida del acento, pero eso es tema para otra mesa. Sobre la edición en la UNAM, sí, mi experiencia, yo caí con el pie derecho. Yo entré a la universidad en los 90 como editora de la revista de la Universidad de México, que es una revista emblemática, icónica. Su director actual está aquí, Jorge Comensal. Y ahí, desde ahí he recorrido un camino editorial. Sí, desde el principio dije, no, es que si yo trabajo aquí, o sea, yo no puedo ser burócrata, entonces no, pero lo que sí puedo hacer es editora porque me fui formando en el oficio. Yo estudié primero arquitectura, luego teatro, literatura dramática, pero bueno, la edición me enganchó y caí en un espacio idóneo que es la Universidad Nacional porque como nosotros no tenemos un criterio comercial que eso te da una libertad impresionante. Entonces, este proyecto Punto de Partida el lapsus, que encabecé por encabezo y que edité por muchos años, se dedica precisamente, y ahí se empata con el tema de la mesa, de la literatura que ilumina, a visibilizar, iluminar en el sentido de visibilizar. Entonces, nosotros tenemos distintas líneas de acción en ese proyecto. Una de ellas es una revista también emblemática que fundaron en el 1966, fundó la escritora Margot Glantz, y que ha publicado a gran parte de los y las autoras nacidos en México y muchas veces en el exterior a partir de la segunda mitad del siglo XX. Ahí publicó por primera vez, por ejemplo, el queridísimo Juan Villoro, Roberto Bolaño, por ejemplo, Cristina Rivera Garza, nuestra Pulitzer. Entonces, ha sido un proyecto que se ha encargado precisamente de ir visibilizando el trabajo de las nuevas creadores en el ámbito de la literatura. Me imagino que vamos a hacer varias vueltas, pero entonces hasta aquí me quedo y ya luego les cuento del otro asunto que visibiliza. Pues
hablando de visibilizar dolores, a lo mejor a alguien le puede parecer contradictorio que en tu novela, que lo sobrenatural tiene mucha importancia, que es uno de los ejes, que sirva para visibilizar, para iluminar una realidad social. Es decir, ¿puede lo mágico hacer las funciones que antes hacía el realismo? Mira, cuando desaparecen una hija tuya, una madre, una hermana, seas creyente o no de la magia o de las mediums, ¿no? Vas a recurrir a quien sea. Mientras los estados que tienen las responsabilidades de cuidar a sus ciudadanas y ciudadanos ni siquiera en la mayoría de los casos les toman las denuncias a tiempo, bueno, la gente en su desesperación se ve obligada a recurrir a muchas veces a videntes. Incluso en nuestros países latinoamericanos, las policías en muchísimos casos también acuden a médiums y videntes. Por ejemplo, cuando cayó ese famoso avión en la cordillera de los Andes con los jugadores de fútbol, se consultaron en videntes. A mí no me parece algo tan opuesto, ¿no? Y pensando un poquito esta inclusión, ¿no? De pensar a Cometierra desde el realismo mágico, yo suelo pensarlo más desde, bueno, una heredad enorme de mujeres dentro de la literatura con dones, ¿no? Desde Cassandra, por ejemplo, que tenía el don de vaticinio y a la vez la maldición de que nadie iba a creer sus visiones, hasta, bueno, Madame Yvonne, por ejemplo, en Mar del Moreno, ¿no? Una bruja también, ¿no? Muy poderosa que va a terminar metiendo la pata en una hermosa noche de carnaval. Siento que esa es la tradición con la cual dialoga un personaje de Cometierra. Y vuelvo a nuestras tierras, que no nos parece algo tan extraño, justamente pensando en la gran crisis de desapariciones. Yo siento que hay muchísimas rastreadoras que tienen agudizado un sentido. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Las varilleras del norte de México que entierran una varilla de metal en la tierra, la sacan y huelen y han afinado tanto el sentido del olfato que pueden distinguir incluso si son restos animales o humanos, y así han encontrado muchísimas fosas comunes, ¿no? Algo que el Estado debería hacer y que muchas veces las madres deben organizarse y hacer ante esta falencia. Yo siento que si los gobiernos, los estados, las policías, los investigadores, quienes tienen la obligación y los recursos materiales de dar cuenta de la seguridad de sus ciudadanas y ciudadanos, hicieran su trabajo con efectividad y no hubiese impunidad, bueno, un personaje como Cometierra no existiría. Entonces ahí hay algo que es una agudización extrema de quizás el tacto y quizás el gusto, ¿no? Porque hay algo muy fuerte que le trae la tierra a la hora de manipularla, a la hora de sopesarla, de metérsela en el cuerpo, como si incorporara la experiencia de esa otra persona que está faltando, pero que quedó cifrada en la tierra, ¿no? Es un intento desesperado de aunar memoria y también justicia. Sí, de hecho, uno recuerda la sensación tan física de Cometierra que hasta el lector piensa que tú lo has debido de experimentar. La cantidad de veces que me preguntaron, ¿no? Si yo comía tierra, si tenía el don, chicas que me invitaban a clubes de lectura hermosos y en el medio había un plato con tierra, yo decía, no, esto no va a suceder de ninguna forma. Y algo que ya... Sí, al principio me hacía la misma gracia que esto que estoy diciendo, ¿no? Pero con el tiempo no, es, bueno, la cantidad de personas que me contactaron pidiéndome desesperadamente por la vidente, ¿no? Una vez me siguieron a la escuela de mis hijos más chicos, una señora me clavó las uñas así con mucha desesperación preguntándome si yo era la vidente o si le podía pasar el contacto, y mis hijos en pánico, ¿no? Como, ¿qué está pasando? Por favor. Y a continuación la mujer me dijo que hacía más de 30 años que no veía a su hermana y que sabía que ya nadie la buscaba, ¿no? Entonces, es los rebotes, ¿no? que una historia ficcional tienen a veces con la realidad son impensados y apuntan justamente a lo que muchas veces se trata de meter abajo de la alfombra y que no se vea, ¿no? Entonces, en este eje de
iluminar con la palabra, hay algo de visibilizar, de traer las voces que han sido silenciadas, ¿no? Y ocultas, que está tanto en el personaje que muchas veces dan estas confusiones, ¿no? con lo que sería real. La ficción tiene esa potencia, ¿no? de un deíctico muy, muy poderoso. En los libros de Carlos también hay gente que desaparece, gente que se va, que no sabemos dónde está, por otras causas, pero hay como esa fascinación por los que se han ido de la sociedad y que paradójicamente los que se han ido, los ermitaños, por ejemplo, también nos dan claves para iluminar esa sociedad, ¿no? Los que no están nos enseñan cómo son los que se quedan, ¿no? Sí, siempre me ha interesado la figura del excéntrico, ¿verdad? Y como bien dice Xavi, me parece que es una figura que los marginados, los excéntricos, nos dan una visión transversal que nos ayuda precisamente a entender los males sociales, ¿verdad? Cuando uno está en sociedad funcionando, no entiende o no puede ver lo que no está funcionando, ¿verdad? Entonces me interesan esas figuras que de un día para otro deciden retraerse y precisamente adoptan posturas que se vuelven críticas por eso. Entonces, por ejemplo, en Museo Animal estoy interesado en, básicamente es la historia de una familia que decide en 1978 hacer un viaje por la selva centroamericana en busca precisamente de un joven vidente, o sea que tenemos eso en común. Y cuando llegan al vidente, que supuestamente ha prometido el final del mundo, no ocurre obviamente el final del mundo, pero ocurre una crisis familiar en donde cada uno de los miembros decide cómo tomar un camino distinto y retraerse de la sociedad. Entonces el protagonista busca a estos personajes y trata de entender por qué se fueron de la sociedad y qué vieron en ese momento. Entonces yo creo que una de las cosas que nos permite la literatura es precisamente acceder a esas imágenes marginales o esas perspectivas marginales que nos ayudan a entender cómo el mundo es visto para aquellos que ya de alguna manera no creen en el mundo tal y como funciona usualmente. Pues una de las instituciones claves de ese mundo, de esa sociedad, es la universidad, que a la vez tiene esa misión también de dar visibilidad pues, a aspectos sociales, a personajes que a lo mejor no la tendrían, a voces. Si puedes explicarnos un poco eso, cómo desde la propia sociedad se abre el punto de vista. Sí, bueno, la literatura, bueno, el arte en general siempre ha sido un importantísimo medio de visibilización de la realidad, ¿no? Interpretado quizás desde la fantasía o desde los géneros realistas, pero bueno, siempre lo ha sido. La poesía, sobre todo, que nosotros trabajamos mucho con poesía, tiene ese gran chiste. Yo siempre he dicho, bueno, que los poetas también tienen mayor libertad de visibilizar las situaciones sociopolíticas o la situación que se vive en una sociedad, porque también es un género más restringido, que lee menos gente y bueno, que probablemente en las esferas de poder no se le preste tanta atención, ¿no? Pero bueno, sea dentro o sea afuera, o sea, estando dentro, por ejemplo, ahora que dice Carlos que es difícil tratar estando inmerso en el medio, pues yo pienso, por ejemplo, en esta bloguera cubana, Joanny, cómo empezó a visibilizar la situación de Cuba aprovechando los recursos de la tecnología, ¿no? Muchos no sabíamos cómo estaba discurriendo este espacio que para nosotros era hasta paradisíaco, ¿no? O bueno, Reinaldo Arenas, que ya después que se salió pudo expresar cómo los homosexuales eran enfocados desde regímenes distintos, ¿no? O Primo Levi, que pudo analizar en la naturaleza del mal décadas después del Holocausto. Pero bueno, en el caso de nosotros en la universidad, hablaba primero de visibilizar a las jóvenes autores, autoras. Y en la última década, una cosa que a mí me ha tocado vivir y que me siento realmente muy afortunada de haberlo podido acompañar, es este proceso de visibilización de la escritura de las mujeres. En la última, yo he hecho varias antologías de poesía
Y hasta los 2000 el porcentaje, no solo en las hechas por mí, compiladas por mí, sino también en otras producidas en la UNAM o en la Veracruzana o en distintas universidades, porque en México las universidades y el Estado son un bastión de publicación, por esto mismo que decía de estar ajenos a criterios de mercado un poco, ¿no? Pero bueno, en esas antologías yo de ociosa me ponía a analizar los porcentajes de participación de mujeres y andábamos entre los 22 y 25, 23 y 25. Y bueno, claro, yo como editora vas a hacer una antología mixta. Tratamos siempre de impulsar la paridad desde el principio, ahora ya no es necesario, debe decir. Pero en esos momentos tú le pedías material a una mujer y siempre te enfrentabas con lo mismo, esta autoexigencia que tenemos las mujeres, ¿no? Entonces la respuesta es que no lo tengo listo, es que me gustaría trabajarlo más, es que fíjate que dame unos días para pensar qué te puedo presentar. Mientras nosotras pensábamos en eso, evidentemente los autores hombres me mandaban 3 libros para que yo eligiera poemas, ¿no? Entonces yo, la verdad, hasta el momento sigo envidiando esa seguridad que tienen los señores de la edad que sea, pero que tienen para poder hacer, y bueno, que se explica por muchísimas razones, evidentemente patriarcado, etc. Pero la tienen, ¿no? O la tenían. Esa situación ha ido afortunadamente cambiando muchísimo. Yo decía en ese momento que no es que no hubiera autoras mujeres, no, claro que había, pero si te ponías a revisar los índices de los libros antológicos, las mujeres estaban repartidas en todos los índices y los hombres estaban repetidos en todos los índices, ¿no? Que se explica un poco por esta facilidad y claro, no podemos obviar el asunto de que las mujeres tenemos una carga también mayor, la familia, los cuidados, trabajar, mantener los hijos, etc., ¿no? Ese es otro punto. Y el tercero que me gustaría seguir, no sé si ahorita, ¿sí? Pues de una vez es cómo, bueno, por ejemplo, tengo esta antología de cuento que sacamos hace poquito, solo cuento. Son 25 autores. Está Mónica Ojeda, está Lina María Parrochoa, Selva Almada, Liliana Blum. Son 25 autores, de los cuales 17 son mujeres. Y les juro que no hubo intención ni de mí como editora por un sesgo, ni del compilador Bernardo Esquinca en que fuera así. No, es que realmente la literatura hispanoamericana se está poblando en este momento por muchísimas más voces femeninas y eso se une a los temas, ¿no? Se están tratando temas que antes… Bueno, ayer que oía a Andrés Neumann hablar de su libro y que me acordé también de Alejandro Zambra, que tiene un libro también sobre la paternidad. Literatura infantil, es hermoso. Es hermoso, ajá. Dije, mira, qué maravilla que los hombres, porque están en el asunto de las nuevas masculinidades, evidentemente, que también da para otra mesa. Y qué maravilla que los hombres estén escribiendo estos temas. Y me quedé pensando, claro, y las mujeres pueden escribir de estos temas ahora, porque hace un tiempo se hubiera considerado cursi tratar los temas que las mujeres tratan ahorita, y no, ahora escriben desde el cuerpo enfermo, por ejemplo, desde el cuerpo deseante, que era algo muy, muy complicado, ¿no? Y desde el dolor, muchísimo, escriben de las violencias, se producen libros como Come Tierra, sobre esta maternidad tan dolorosa que vivimos en México constantemente y que viven evidentemente en Argentina, de los desaparecidos. Entonces creo que eso ha sido un universo que se ha visibilizado en la literatura en la última década, que tiene muchísimo que ver con el Me Too, con la cuarta ola del feminismo, pero que bueno, yo me siento realmente muy, muy contenta de que me haya tocado ver esta voltereta en los índices de escritura femenina y tener tanta potencia en las escritoras de Iberoamérica en este momento.
Bueno, en el caso de Dolores, la maternidad es un tema importante, no solo por las madres que buscan a sus hijos. Yo, por ejemplo, una de las escenas que más me han quedado de mi serie es la del parto, ¿no? Que dice cómo describir un parto en el siglo XXI y que no suene a una cosa ya... ¿Cómo te planteaste eso? Bueno, me parecía absolutamente necesaria ahí dar una disputa por una experiencia por la que todos los acá presentes hemos transitado, porque un parto es una experiencia al menos de 2 personas, no una madre y un bebé que está llegando al mundo. Así que todos hemos transitado un parto alguna vez, y un poco retomando acá lo que decía Minerva, el tema de... Ay, perdón, hoy estamos rebautizándote. Carmina. Un poco el tema de, bueno, hay cosas que son experiencias muy importantes en la vida de todos nosotros y que nos hicieron creer que la literatura, no se ocupaba de esos temas, ¿no? No eran temas que interesaran a lo literario, como por ejemplo la guerra, la amistad entre los varones, por poner un par de temas nomás. Entonces, me interesaba dar una disputa por cómo se relata algo que es tan personal y tan único e irrepetible, ¿no? Hay cada experiencia de parto es distinta, entonces hay cada parto como hay personas en el mundo. Y sin embargo, si ustedes miran en series, en películas, muchas veces en libros, hay siempre 2 resoluciones, ¿no? Se llega hasta esa instancia de parto y de alguna forma se cierra la puerta, ¿no? Y aparece de nuevo el relato cuando ya esa mujer está con el bebé a UPA. O la otra que es, bueno, la mujer llega toda descontrolada, transpirando, gritando. Les dicen que se acueste, que empuje. Cada vez grita más, yo no sé por qué tanto grito, pero es así. Va transpirando, se va descontrolando, ¿no? Y le dicen que respire y que empuje. De repente todo se tiñe de sangre, o sea, de rojo absoluto, como si fuese una masacre, no un alumbramiento. Y aparece un médico o una enfermera con un bebé rozagante de unos 3 meses envuelto en un toallón. Bueno... Yo muchas veces he visto esto con mis hijos y les he tenido que decir, no, pero esto no es así para nada, ¿no? Y un poco pensaba, ¿no? En colecciones tan interesantes de la UNAM como Vindictas o la de Argentina, las antiguas, ¿no? Que revalorizan escrituras de mujeres que en su momento fueron muy silenciadas y muy ninguneadas y muy poco editadas y distribuidas. Bueno, cómo hay una experiencia ahí que también fue ninguneada y fue no narrada y fue silenciada y fue tomada como, bueno, algo asunto de ustedes, arréglense. La literatura no se mete con estos temas. Y sin embargo, bueno, aparece ese relato tan chabacano, tan estereotipado, que yo sentía que valía la pena dar una disputa por la significación, ¿no? Yo también fui una chica, como mi serie, de 16 años, que fue a parir a un hospital público. Tengo 7 hijos, sé muy bien lo que es un parto. Entonces me interesaba, ¿no? Dar una disputa que yo siento que debe ser mucho más extensa, ¿no? Debe ser mucho más narrada, debe ser mucho más construida, y debemos entender que todas nuestras experiencias son experiencias que pueden trabajarse desde lo literario o desde lo artístico, ¿no? Y romper con estos estereotipos, pero sobre todo con eso tan sexista que es, bueno, esto sería un asunto menor, ¿no? Un asunto de ustedes que no es para la gran literatura. Muy bien. Pues esto que nos está explicando Dolores apunta a uno de los temas también de la obra de Carlos, ¿no? Especialmente de Museo Animal, que trata de la construcción de los relatos, de cómo se fabrican, ¿no? Y el narrador que sigue a una serie de artistas, de creadores que están obsesionados con borrar las fronteras entre arte y realidad. Yo no sé si alguna vez has caído en esa tentación de querer confundir arte y realidad, o qué relación ves tú entre las dos cosas.
Claro, bueno, ayer estaba justo en una mesa que hablábamos de historia y literatura, y una de las cosas que yo mencionaba era que tendemos a pensar a la ficción y al arte como algo secundario, ¿verdad? Como extraño o secundario frente a la realidad y la historia. Pero cuando nos damos cuenta, la ficción, el arte permea las formas en las que nos relacionamos con la realidad y con la historia. Yo mencionaba, por ejemplo, que no podríamos pensar 1492 sin la ficción, sin el momento en el que Cristóbal Colón se presenta frente a los reyes y les tiene que vender básicamente un libro, un cuento corto, ¿verdad? Les tiene que decir, si yo me voy para allá, llego a un lugar que se llama Las Indias, pero él no ha visto las Indias, no existía la fotografía, entonces le vende una historia, ¿verdad? Y es ese momento de escritura, ese momento de ficción, ese momento de arte, el que hace posible todas las consecuencias tan problemáticas, pero tan significativas, que conllevaron ese gesto, ¿verdad? Eso lleva a que llegue a República Dominicana, que se establece el colonialismo y todo, ¿verdad? Entonces yo creo que, de alguna manera, lo primero que tenemos que empezar a pensar es que realmente no es que exista la realidad y luego el arte y la literatura, sino que en cualquier momento las ficciones están estructurando cómo nos relacionamos con la realidad, ¿verdad? Yo estoy, por ejemplo, acá hablando y en mi mente estoy pensando, oye, ¿qué estarán pensando todos ellos, verdad? Y ustedes, y este muchacho, ¿qué está diciendo, verdad? Entonces siempre hay un juego de ficciones que está como subyacente y que nosotros los escritores, al igual que todos ustedes, tenemos simplemente la gran, no sé, la gran suerte de poder relatar tal y como se van dispersando. Y de algún modo el editor es un poco autor en el sentido que cuando construye un catálogo, cuando estás haciendo una antología, estás también estructurando una visión, ¿no? Estás escogiendo unas determinadas narraciones y no otras, ¿no? Sí, claro, o sea, no hay imparcialidad, eso no existe, ¿no? Siempre va a haber un sesgo y yo siempre reivindico también el gusto como un criterio de selección, ¿no? Evidentemente uno trata de ser representativo de distintas corrientes, bueno, yo trato siempre de representar, pero dentro de esas inclinaciones de las literarias, dentro de esos segmentos, ¿no? de la poesía o de la narrativa, pues siempre habrá un factor de gusto y un factor también de construcción del todo. Porque si tú tienes 5 poemas o 5 cuentos que tratan lo mismo, bueno, como editora yo siento que tienes que diversificarte de alguna manera. O sea, ya esto lo traté demasiado, déjame mostrar este otro tema, esta otra visión, ¿no? Entonces así vas armando las antologías. Yo creo que como antóloga y como editora es lo más difícil que puedes hacer en el medio de la literatura, ¿no? De la edición literaria. Es complicadísimo. Y ya para editarla es todavía más complicado porque antes se usaba mucho unificar todos los criterios. Yo ya soy no sé si con la edad me he vuelto menos obsesiva en ese sentido, pero yo soy más de dejar las libertades del autor, de la autora, ¿no? En cuanto al lenguaje. En una época en que estamos llenos de neologismos, por ejemplo, ¿quién es una para estar diciendo, no, aquel autor lo dijo de esta manera, lo escribió de tal otra, hay que ponerlo, ¿no? Entonces, yo creo que en eso consiste esta formación de ese cuerpo. Bueno, no sé, digo, Calazo habla de la edición como obra literaria, yo no iría tan allá, pero sí es un papel de acompañamiento, sobre todo con las autoras y los autores. Yo que he tenido la suerte de trabajar con jóvenes, te ven así como, bueno, como con un cachito de autoridad, puedes a lo mejor incidir más. Pero, por ejemplo, ahorita editamos un libro fantástico de Rita Segato. Rita Segato es una teórica, antropóloga y teórica feminista top, o sea, argentina, tiene una cátedra en el Museo Reina Sofía, es todo un personaje y toda una autoridad. Y sin embargo, en alguna conversación con la directora de literatura, Julia Santibáñez, salió que la señora que tiene 70 y tantos años escribe poesía. Dijo, yo también escribo poesía.
Y nos quedamos así todos, ¿cómo que escribe poesía Rita Segato? Y evidentemente empezó un proceso ahí, primero entre ellas dos, luego conmigo, de ir mandando de a poquito esta autoexigencia, ¿no? O sea, Rita Segato, que es una, imagínate, y le daba pena mostrar su obra poética. Entonces, ya que se le quitó la pena, llegó aquello como una catarata. Sí, y armamos un libro con ella y fue un proceso tan generoso de su parte de aceptar un poco una labor que tienes que ser muy sutil también, porque ¿quién es una también para decirle, oye, yo creo que ese verso sobra, o qué tal que lo dices de otra manera, ¿no? Entonces hay que tener un grado de sutileza, irse manejando en aguas movedizas, en arena movediza, y con Rita se dio un proceso que creo que en mi vida como editora ha sido una cosa realmente muy, muy hermosa. Hicimos este libro que presentamos en Guadalajara hace poco y que se está siguiendo presentando, que se llama El Camino de Regreso, que es una historia de su vida desde los 20 y tantos hasta el momento actual, ¿no? Ahora vamos a ir un poco en contra del enunciado, porque vuestras novelas reflejan la sociedad, la iluminan, pero yo creo que la fuerza que tienen, por ejemplo, Come Tierra o Miseria, es que yo me imagino de aquí, no sé, 100, 200 años, que la gente las siga leyendo y que no sepa ya los referentes históricos, no sepa que en Argentina hubo tantos desaparecidos y por qué causa, y la narración, la historia seguirá teniendo la misma fuerza, ¿no crees? O que trasciende al hecho histórico que lo ha... Yo creo que hay algo ahí que no hemos hablado demasiado, porque nos hemos centrado más en los temas, en el hermoso trabajo de edición. Si no hubiese tenido editores como Carmina, Come Tierra y Miseria no existirían. A ver, y no hemos hablado de algo que yo siento que es fundamental y que está muy presente en Come Tierra y que quizás eso impacta y la tiene, ¿no?, permanentemente en vigencia, que es la lengua, que es el trabajo con la lengua. Tiene ahí un trabajo, construcción que es absolutamente consciente a la hora de relatar estas violencias. Y algo también muy luminoso que tiene la novela, porque pese a todo es una novela muy esperanzadora, que es, bueno, yo relato desde los cuerpos que son focos de esas violencias, pero también de esa belleza, ¿no? Hay unos personajes como Come Tierra y como Miseria que me obligaron a trabajar y trabajar en la construcción de un tono y de unas voces que tiene que ver con quienes están poniendo el cuerpo principalmente a esas violencias que les llegan desafortunadamente del mundo de los adultos, ¿no? Hay un personaje que es muy chico ahí para tener que hacerse cargo de todos estos pedidos, ¿no? Porque como no pueden llevarla a Come Tierra a cada lugar donde está faltando un niño, una mujer, una persona desaparecida, le llevan unas botellitas con tierra, con un nombre, con una foto, con un número de teléfono, con una historia, ¿no? Y entonces la novela arranca con ella no queriendo ir al cementerio a dejar a su mamá, pero en la medida que la novela avanza, su propio terreno y su propia casa están siendo invadidas por estas botellas y están siendo transformadas en una suerte de cementerio en ausencia, ¿no? Y ahí hay un estado de lengua que me llevó muchísimo tiempo construir y que yo siento que es una de las potencias o de los valores más fuertes que tienen las novelas, que hacen que también, bueno, el lector se sacuda y que en principio incluso se extrañe y que piense, bueno, acá está pasando algo, ¿no? ¿Qué es esto? Y que tiene que ver con también la riqueza absoluta de la lengua, llevada quizás a unos límites no muy extremos, incluso desde los títulos, ¿no? Que se intenta significar y problematizar con la materia mínima, que es una palabra, ¿no? Come Tierra. Pero bueno, ahí de nuevo, cifrado en una materialidad mínima, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Qué está pasando en esta novela? Cada novela, además de una trama, unos personajes, bueno, tiene que propugnar ese estado de lengua propio, único e irrepetible. Y en el caso de Carlos, por ejemplo, sobre los referentes históricos reales, ¿no? Por ejemplo, yo descubrí en tu novela Austral
ese proyecto que parece de ficción, pero que no lo es, ¿no? De la hermana de Nietzsche en Paraguay. Si nos puedes hablar un poco de eso. Sí, bueno, a mí, lo hablaba ayer en la mesa, que me fascina ir a los libros de historia, pero para encontrar los momentos en los que la historia delira, en los momentos en donde la historia nos cuenta historias tan locas o produce historias tan locas que parecen de ficción. Y una de las que siempre me había fascinado es la historia de Elizabeth Foster Nietzsche, la hermana de Nietzsche, que ya veo que Dolores... Esa historia es terrible. Es una locura, porque resulta que a finales del siglo XIX, esta señora, Elizabeth Foster Nietzsche, se casa con uno de los grandes ideólogos del protofascismo, ¿verdad? Básicamente un antisemita, Bernhard Foster, que decide que en ese momento siente que hay demasiados judíos en Alemania y que como protofascista se va a ir, y este es el momento loco que lo junta con América Latina, se va a ir en un bote con 14 familias alemanas, arias, blanquitas y rubitas, como él quería, y se van a lanzar y van a llegar ¿a dónde? A Paraguay. Y en el medio de la pampa paraguaya van a fundar una comuna aria, una comuna fascista, y lo loco es que lo hacen. Nueva Germania. ¿Perdón? Nueva Germania. A Nueva Germania se llama. Entonces, ese tipo de historias a mí me parecían una locura, y ese tipo de historias transatlánticas que de alguna manera juntan la historia europea con la historia de América Latina, en donde Europa proyecta muchísimas fantasías, muchísimos deseos, muchísimos sueños que después se convierten en pesadillas en América Latina, ¿verdad? Es realmente algo fascinante, y yo lo que me interesa es siempre tomar esas pesadillas históricas y analizarlas de alguna manera como si uno fuera una especie de psicoanalista, para entender los males sociales, los males políticos y esa relación siempre transatlántica que ha determinado a América Latina durante tanto tiempo, ¿verdad? Y sobre el tema que apuntaba Dolores de la lengua, por ejemplo, a mí me ha hecho pensar, tengo amigos escritores que algunos se quejan, sin decir nombres, dicen, no, es que yo no tengo un editor, yo tengo un impresor porque me gustaría que trabajara más el texto, que por ejemplo lo que dice Dolores, ¿no? ¿Tú cómo afrontas ese trabajo de tratar con el autor, pues decir, este personaje, recórtalo, o abre esta trama, o el lenguaje trabaja más esto? ¿Cómo es esa labor? Pues te decía que en arenas movedizas, o sea, sí tienes que ir con mucho tiento, porque bueno, finalmente estamos trabajando con egos, pero yo creo que siempre que un escritor o una escritora ve que lo que le estás proponiendo es para mejorar su producción, generalmente lo aceptan. No he tenido nunca conflictos mayores así. Ahora estoy trabajando una novela, bueno, no una novela, una estructura híbrida con un joven autor, una novela conformada por cuentos, estos nuevos formatos que están muy en auge ahora. Y pues me tocó trabajar con él la diferenciación de las voces de los personajes, ¿no? Porque sobre todo cuando los autores empiezan, es muy fácil trasladar al autor a la voz de los personajes, ¿no? Entonces, no, es que aquí se ve la vocación ensayística tuya, ¿no? Y ir modificando eso, la verdad yo a todo lo largo de mi carrera, de mi oficio, no ha sido un problema, y ha sido al contrario un trabajo fantástico. Digo, no voy a decir que soy como el editor de Carver, que escribió la obra, para nada, pero se ha tratado de un acompañamiento. Yo creo que la editora, el editor más bien es un acompañante del autor, de la autora. Y bueno, y ahora también estamos trabajando con temas mucho más sensibles, porque la literatura en México específicamente, pero bueno, en español, en esta producción grande de mujeres, también se trabaja mucho con la historia personal. Entonces, la literatura testimonial está viviendo un auge enorme. Nobel de por medio, porque Annie Ernaux
ganó un Nobel desde una obra totalmente suya, ¿no? Entonces eso también ha abierto un camino para las nuevas autoras a tratar, como decía Dolores, el tema del parto, estos estereotipos que se van creando tan fuertes, o una realidad que es terrible y que son los feminicidios. Resulta que las parejas matan a las mujeres también. O sea, no solamente el loquito que está en la calle, ni el asesino, no, también los novios, los esposos. Y antes había por lo menos en México, no, yo creo que aquí también, un atenuante que me parece aberrante, que era lo del crimen pasional, ¿no? El del crimen pasional, afortunadamente las leyes en muchos países lo han reconfigurado como feminicidio. Y entonces, ¿qué sucede? Que hay autoras como Cristina Rivera Garza que gana un Pulitzer armando la historia del feminicidio de su hermana, a la cual la mató a los 20 años el novio porque ella ya no quería ser novia, sencillamente. Un crimen pasional absolutamente, y que en estos tiempos ya puede verse como lo que es, un enorme acto de violencia, un ejercicio de poder, en el que acaba quitándole la vida a una chica porque ya no quiere ser su novia, y ella arma esta obra enorme con una cosa que ella le llama los no-originales. No son originales, sino no-originales. De hecho, tiene un ensayo que le publicamos en la UNAM precisamente, que se llama así, los no-originales. Está en línea, lo pueden encontrar. Son todos estos papelitos, estos testimonios, estas postalitas, agenda de su hermana en la que ella va contando. Y la vi en una conferencia no hace mucho donde decía que también lo escribía para que la familia del hombre no olvide, porque la familia que está marcada por ese feminicidio no lo va a olvidar jamás. Entonces, la literatura sirve para iluminar también esas situaciones que ojalá no existieran. Ojalá no hubiera que andar escribiendo ni de los partos, ni de las madres buscadoras, ni de las violencias, ni de los feminicidios, pero lamentablemente siguen. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Dolores, aprovechando que estamos entre amigos, cuéntanos un poco en qué estás trabajando. Si vas a seguir en el universo de Cometierra y Miseria, o estás explorando otras vías, o no saldrá de aquí. Sí. Todo junto, porque sí estoy terminando un trabajo que es como una novela por un lado, que no tiene nada que ver con Cometierra, pero que ya hay un interés para hacer una adaptación audiovisual, que es lo que me pasó con Cometierra, que antes de llegar a editores vinieron de plataformas, ¿no? Con el interés de hacer una adaptación audiovisual, algo muy raro, pero que me vuelve a pasar. Y sí, en marzo sale un poco al cierre de esta saga, que es Cometierra, Miseria y la señora Ana, ¿no? Que es un personaje que yo adoro, que vive en sueños, que es tal el amor entre Cometierra y su maestra que nunca se han soltado, incluso más allá de la muerte, ¿no? Ana sigue estando, pero bueno, Ana también es un personaje que reclama su verdad y su justicia, y Ana también se tiene que ir, ¿no? Entonces hay ahí un cierre de una trilogía que será así, ¿no? Cometierra, Miseria y su señora Ana como fin de este proyecto que de alguna forma salió en 2019 con Cometierra, pero que tiene un trabajo de 5 años previos y que me llevó puesta, ¿no? Porque nunca paré de acompañar a estos personajes que quiero muchísimo. ¿Tú, Carlos, te animas a revelarnos tus proyectos? ¿O? Sí, no, con mucho gusto. Acabo de terminar una novela ahora que creo que saldrá a finales de año. Y bueno, siempre soy un poco supersticioso, pero sí diría que bueno, uno como escritor, de repente, como han visto, ya los temas los empiezan a identificar a uno. Y yo en algún momento empecé a sentir eso como una cosa abrumadora, como que todo el mundo un poco sabía los temas de los cuales yo estoy obsesionado. Entonces con esta novela dije, Carlos, ¿qué tal si tratas de hacer algo un poco distinto? Entonces esta novelita ha sido un poco el intento de escapar de mis propias obsesiones, pero obviamente uno siempre acaba regresando a ellas.
pero espero que por lo menos se sienta un Carlos distinto. Bueno, pues no sé si les hemos iluminado mucho, como las novelas de los autores aquí presentes iluminan la sociedad, o al menos abren nuevas preguntas o nos muestran que el camino era distinto al que habíamos creído. Y bueno, agradecerles su asistencia y sigue el Festival Mar de Palabras. Señoras, señores, tenemos un breve receso. En unos minutos continuaremos con Mar de Palabras. Para la firma de libros pueden pasar a la terraza del Salón Hostos en este mismo nivel.